Última edición de los quintetos ideales de la temporada en la primera FEB y en este caso tocan las jornadas entre la 30 y la 34 en Bajando al Bar. Última edición de, bueno, esta es miniserie que hemos hecho, ¿no? Hemos mencionado un montón de jugadores han estado al nivel de poder aparecer en el quinteto ideal de un mes, 5 jornadas, mes y medio. Hay veces que ha sido menos porque hemos tenido jornadas dobles, pero bueno, el caso es que cada 5 jornadas se han mencionado muchos jugadores distintos y en esta última edición también traemos algunos que no habían aparecido hasta la fecha. Sí, yo diría incluso, Jaime, que puede ser nuestra edición más Variopinta. underground, ¿no? Sí, Sí. más variada, con diferentes perfiles, con distintos equipos también. Como que hemos valorado mucho también esa zona media-baja, porque Sí. ya en la parte de arriba lo hemos mencionado tanto durante el año que al final este cierre de temporada. Pues vamos con el puesto de base, si quieres, Uh-huh. y empezamos un poco con los quintetos directamente. Yo creo que normalmente, lo hemos dicho muchas veces, que normalmente hay muchos jugadores en el puesto de 1 y de 2 y es muy difícil elegir porque hay mucha competencia, pero yo creo que esta vez, un mes más, los nombres principales vuelven a estar en las posiciones exteriores. De hecho, hemos mezclado bastantes jugadores pequeños para hacer quintetos pequeños con muchos manejadores, pero es que tenían que estar. Yo, por ejemplo, Sí. en el puesto de base he cogido a un jugador que no había estado hasta la fecha y me alegra que termine así la temporada porque ha tenido problemas de lesiones y porque va a ser un jugador capital en estos playoffs, como es Alexander Svetkovic. Un Buen jugador nombre. que cuando ha estado bien ha sido muy importante para Betis. Creo que se ha infravalorado bastante su temporada y ha sido capital para el buen hacer del equipo de Gonzalo García de Vitoria y ha terminado muy bien. Promedios en los últimos 5 partidos, casi 13 puntos, 12,8 en 23 minutos, con 4,6 asistencias, que son muy buenos números, solo 0,8 pérdidas, o sea que el rating asistencia perdida está muy bien, casi una recuperación por partido y 13,8 de valoración. Recordar, como siempre, que nuestras estadísticas nos las proporcionan nuestros amigos de LN Data, que también hay que hacerles la mención. En caso de Betkovic, por ejemplo, en los porcentajes de tiros de campo está algo peor, 41% en tiros de 2, 33 en el triple, que es algo más decente. Y luego nos llama la atención que un día nos tendrán que explicar detalladamente, ¿no?, nuestros compañeros de LN Data, cómo funciona exactamente el tema de las calidades en alguna estadística concreta, porque nosotros no lo terminamos de entender. Pero en este caso, por ejemplo, Alexander Svetkovic tiene un 100 de calidad en lo que es el rating de asistencia, con lo cual imaginamos que son números muy, muy buenos. Aparte de eso, solo las estadísticas simples, que son las que nosotros manejamos, ya son muy buenas para Svetkovic y, como digo, un jugador muy importante para Real Betis. Pues muy buen nombre, Jaime. La verdad es que sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, sobre todo en la parte de que ha quedado más infravalorado, ¿no? En este tramo de temporada de Betis, donde a lo mejor hemos hablado más de Hughes, de Renfro, pero la verdad es que Svetkovic al principio de temporada, de hecho, era la mejor pareja de bases junto a Sí. con Renfro, ¿no? Así que creo que ha sido meritorio meterlo en este último quinteto. Yo en el puesto de base he metido otro nombre que nos gusta mucho en el canal y que también gusta mucho en general, que es Joaquín Bainotti, Sí. el jugador de Oviedo, una de las revelaciones de la temporada, porque para ser su primera temporada en la liga ha sido bastante brillante, o bastante sólido, por así decirlo, mejor. Sobre todo en el último tramo, ¿no? En ese tramo en el que Oviedo también ha sufrido un poco en ese embudo de la salvación y luego también el playoff. Y uno de los jugadores que más nos han gustado de la temporada, sobre todo de Oviedo. 14 puntos, 4 más asistencias, 55% en tiros de 2, 15 valoración, pero sobre todo esa distinción en el ritmo, ¿no?, de juego, ese jugador agresivo, habilidoso en el manejo de balón y que nos ha gustado muchísimo, Jaime. Sí. Sí, además un nombre a tener en cuenta de cara al verano, porque la verdad que es un jugador que se ha sentado bastante bien en la liga, que ha demostrado que tiene condiciones, que tiene talento y que yo creo que muchos equipos van a estar atentos a su futuro deportivo. En el puesto de escolta nos hemos quedado los dos con el mismo jugador y es que no había muchas más opciones. Era el jugador que tenía que estar. Si tuviéramos que que dar un MVP en estas 5 jornadas, sería sin ninguna duda Dayson Smith, jugador de Guipúzcoa Basket, que la verdad es que se ha salido. O sea, ha sido un jugador capital para este buen final de temporada del equipo de Mikel Odriozola.
cuando lo ficharon a nosotros nos sorprendió porque salió Petar Aranitovic, que no estaba ofreciendo un mal rendimiento, pero es que lo de Deishon Smith ha sido espectacular. Ha sido jugador absolutamente clave para el equipo y las estadísticas así lo demuestran. Casi 30 minutos por partido, 17,4 puntos, 4 rebotes, 4,2 asistencias, 50% de acierto en tiros de 2, 38,6% en triples. Es que son números de estrella absoluta de la liga. Y es lo que ha parecido ser desde que fichó por Guipúzcoa, prácticamente desde el día 1. Sí, totalmente de acuerdo. Y dejando la sensación, además, Jaime, de ser un poco la pieza que le faltaba a Guipúzcoa, ¿no? En este tramo final de temporada. Un jugador capaz de ganar sus propios tiros, sus propias situaciones, también ser generoso con los compañeros. Bueno, al rebote, ha estado también bastante bien en el rebote. Sí. Y encima son unos porcentajes de tiro bastante sólidos para lo que ha sido el Guipúzcoa este año. Nos estaba costando muchísimo encontrar esa fluidez en ataque. Para mí, el perfil que explica un poco el crecimiento más allá de lo que ha hecho Mikel Odriozola y el equipo en sí y otros jugadores, pero lo que explica un poco es ese Guipúzcoa más reconocible en ataque que vimos temporadas pasadas, ¿no? Y que explica un poco, pues bueno, aunque se juegan a cosas distintas, que cuando hay este tipo de talentos, pues los equipos brillan muchísimo más. Y Dyson Smith ha sido una muestra de ello. Yo tengo muchas ganas de ver a Dyson Smith en playoff porque, bueno, podemos hacer también, añadirlo en el vídeo porque creo que es una noticia relevante para quien lo escuche. Jakub Mokran no va a jugar en Guipúzcoa, se ha roto el cruzado, con lo cual mandarle mucho ánimo. Pero es que además parece que Josip Brankic tampoco va a jugar, tiene un esguince, con lo cual sí que es más factible que pueda aparecer en algún momento de la serie, pero por lo menos todo parece indicar que los 2 primeros partidos en Madrid no los va a jugar. Entonces, uno de los grandes referentes de Guipúzcoa no va a poder salir, estará en Guesan, estará Carralero, pero esos puntos y esos rebotes de Brankic tendrán que ir hacia otro lado, y entonces todas las miradas van a estar puestas, yo creo que hacia Dyson Smith. Vamos al puesto de 3, donde, bueno, como decimos, yo mantengo ese formato small ball porque había 3 jugadores exteriores que quería meter sí o sí, y la verdad que en el puesto de 3 no había tanto nombre claro. Y otro jugador que para mí se merecía estar, que ha hecho una temporada fantástica y que ha terminado también a un nivel muy, muy bueno, en mi opinión, como es el jugador de Valencia, Jordan Walker. Sí. Jordan Walker, que ha sido importantísimo para que Zamora, en ningún momento haya sufrido en toda la temporada. Lo hemos dicho muchas veces que nunca ha ocupado posiciones de descenso, ha estado más cerca de playoff que de las plazas de abajo en toda la temporada. Y uno de los grandes artífices es Jordan Walker. Y es que en estos últimos 5 partidos ha hecho 21 puntos, 3,8 rebotes, 2,6 asistencias, 1,4 recuperaciones, 19,8 de valoración, eso sí, 2,4 pérdidas, pero bueno. En el porcentaje de tiro ha estado en 37,5 en triples, que está bastante bien. Ha estado en 93% en tiros libres, que es tremendo. Casi 44%, 43,6 en tiros de 2. Una superestrella de la liga, como decimos. Ya un poco le ha sido más irregular. De hecho, Jordan Walker también ha tenido malos partidos. Nash, Blair, Buckingham. Pero dentro de eso, el que ha hecho posible que esta temporada de Zamora, dentro de una identidad colectiva, ha destacado por encima del resto, es Jordan Walker, y ha terminado mejor que nunca. Sí, sobre todo en el hecho de ser diferencial, ¿no? Ser ese jugador un poco que demore un poco más de talento en pista para poder competir bien y dar garantías, ha sido Jordan Walker. Powell también es verdad que ha hecho muy buen tándem con él, que me parece un dato importante porque creo que se han adaptado bien el uno al otro, ya se han compartido minutos o sin compartirlos, creo que ha sido perfiles importantes y como tú decías, Jaime, que eso es indudable, ha hecho un tramo final de temporada fantástico, entonces yo creo que por supuesto que merecía estar el jugador de Zamora, que ha sido toda una revelación también, ¿no? Lo bien que ha encajado, porque este tipo de perfiles normalmente en este tipo de equipos más pequeñitos o recién ascendidos, pues no suelen dar tanto fruto muchas veces, pero en este caso creo que no ha habido muchas dudas y Jordan Walker ha sido una de las estrellas de la liga. Sí, es que, bueno, lo que decimos yo creo que es un poco que cuando consigues fichar un extracomunitario que rinde bien, pasa esto, pero no es nada fácil. Siempre es un punto muy importante en el devenir de las temporadas de los equipos de zona media-baja. Sí, hay que acertar muchísimo y creo que Zamora aquí, chapó. ¿Tu puesto de alero? Mi puesto alero, Jaime, ha sido... Joder. He puesto a Dylan Van Eyck. Perdón. Muy bueno. A Dylan Van Eyck. Perdón.
Sí, Dylan Vanek. Sorry. Uno de los jugadores más importantes, para mi opinión, de Cartagena a lo largo de la temporada. Grandísimo tirador, como ya sabemos. Jugador diferencial también para Jordi Juste, una temporada que, como hemos dicho, en la que es un equipo que realmente no ha destacado mucho por tener grandes figuras. Pues creo que Dylan Vanek sí que ha sido una de esas. Creo que ha sido un jugador bueno en ambos lados también. Un jugador capaz de sostener el ritmo que ha jugado el equipo y saber encontrar situaciones de ventaja. Y se ha demostrado también en este último tramo de temporada pues con 14 puntos, 5 rebotes, que ha sido muy importante el rebote también, una gran eficiencia en el tiros de campo, 62%, y un total de 21 valoración. O sea, muy buenas medias para un jugador y un equipo que acababa sellando el playoff en las jornadas finales con diferencia, ¿no? A 2 o 3 jornadas antes de acabar ya había sellado el, Sí. el playoff. Y vamos, creo que apareció en un quinteto por tu parte, además, que lo metiste. Sí. Y vuelve a aparecer Sí, de ahora. hecho, ahora en este último no lo he tanteado porque se perdió un par de partidos, pero la verdad es que sus cifras son tremendas. Sí, sí, yo, vamos, es el jugador que más me ha gustado de Cartagena en el último tramo. Como había entrado en playoff, lo quería premiar un poco. Estaba entre él y Gochuku, pero como había metido posiciones interiores, quería meter también otros nombres, pues ha apostado por ir a Manik. Y la verdad es que otro jugador que tenemos ganas de ver en playoff, Jaime, a ver cómo Sí. suelta el equipo, porque puede ser diferencial. Luego tenía en mente dos jugadores que no hemos metido en los quintetos, pero que merece la pena que mencionemos. Por un lado, Dani Manchón, Sí, que ha terminado la temporada muy bien en defensa, muy bien en la anotación, y creo que por lo menos merece la mención honorífica. Y otro jugador interior que no hemos metido porque sus cifras no son suficientes, pero que ha terminado con una proyección tremenda en números, que es Alonso Fauré, que ha hecho 6 puntos, 5 rebotes, pero jugando 10 minutos. Y la verdad que con una eficiencia tremenda. Y nos preguntaban en el directo qué futuro le veíamos. Yo creo que es un jugador que va a ser súper importante para sí. la primera FEBI, para Oviedo la temporada que viene, porque ahora que ha empezado a coger rodaje, se le ha visto que es capaz de muchas cosas. Sí, en cuanto se lo ha visto más cómodo y Sí, además sí. tiene una planta para jugar en primera vez. Y otro nombre, Jaime, que acaba muy bien el año, creo que es Vinicius da Silva, Sí, que con Morón ha acabado bastante bien. Estuve por meterlo, pero al final los interiores han estado muy disputados este año para coger este puesto en los quintetos. Entonces, mención honorífica también y perfil que va a tener mercado en primera vez seguramente. para las posiciones interiores yo me he querido quedar, no tenía mucha duda también, en el puesto de 4, con un jugador que ha terminado muy bien, que ha sido importante para que su equipo logre su objetivo y que además tiene un puntito emocional, como es Mirza Bulic, ¿no? El jugador que sale de Cantabria. Ha estado muy bien en la eficiencia, 58% en tiros de 2, bueno, y prácticamente en tiros de campo, porque no ha lanzado casi de 3 y 53% en tiros de campo. 12 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 1,4 recuperaciones, que son muchísimas, casi medio tapón por partido. Eso sí, 2,4 pérdidas, 19 de valoración. Figura absoluta de Cantabria. Sí que es verdad que ha estado más acompañado por Littleson que en otros tramos de la temporada, en esta fase final de la temporada, en estas últimas 5 jornadas, pero no se entendería la salvación de Cantabria, que no ha sido fácil sin Mirza Bulic. Para mí es el mejor nombre de los dos quintetos en el puesto de 4. Yo me he quedado con Jaime Menéndez porque creo que, bueno, Lo he Castelló, que pensado. no ha logrado el objetivo, ha hecho un temporada en este tramo final de temporada. Ha sido jugador importante en un equipo que está más o menos roto, junto, bueno, Jan Fané, por supuesto, pero creo que Jaime Menéndez ha brillado mucho en ese tramo final y que ha sido un jugador hiper sólido. Creo que ha sido un todoterreno para Castelló, ha estado muy bien, sobre todo atrás, muy bien de energía, muy bien en la ruta del rebote. Y encima ha estado muy bien también a la hora de aportar puntos a su equipo, sobre todo cerca del aro y aportando fuerza, como he dicho. Y bueno, obviamente no logra el objetivo Castelló, pero 10,6 puntos, 8,8 rebotes, 50% en tiros de 2 y 17 cerca del 16 de valoración en este tramo final de temporada para un cupo que, como dijimos en el otro vídeo, puede ser muy importante de cara al mercado de primera fe de muchos equipos. Por supuesto, Mirza Bulic para mí ha sido el mejor en su posición en este último tramo, sobre todo por lo que ha sido también la salvación de Cantabria, pero bueno, al final también por Sí. variar, creo que era un buen nombre para tener en cuenta. Sí, sí, es un muy buen nombre y además, como decimos, que Castelló pues, no ha podido lograr su objetivo, pero en las últimas semanas sí que ha competido, ha sacado partidos
Y ha hecho un baloncesto mucho más parecido a lo que era el Castelló que nos gustó en la primera vuelta. Y por eso yo también me he quedado en el puesto de 5 con Tanor Ngom, que ha terminado la temporada a un nivel tremendo. Es un jugador que yo creo que el año que viene tiene que tener mercado en primera FEP, porque es que no juega mucho porque físicamente no puede aguantarlo, pero cuando juega es diferencial. Y en 20 minutos, en estos últimos 5 partidos, ha hecho 13,6 puntos, 6,4 rebotes, que es que 13,6 puntos y 6,4 rebotes son números tremendos. 1,2 tapones, que creo que sería líder en este aspecto en las últimas 5 jornadas. 74% en tiros de 2, que son numerazos. 27%, eso sí, en triples, lanzando 3 por partido, que no ha estado en su mejor momento ahí. 76% en tiros libres, 62% en efficient field goals. La verdad es que es un jugador que ha terminado, como decimos, demostrando sin ninguna duda que puede ser parte de la primera FEB el año que viene, incluso ser determinante. Totalmente de acuerdo, Jaime. Ya nos gustaba mucho el año pasado cuando lo hablábamos un poco de lo que podía ser Ngom. Ha sido una pena realmente la temporada de Castellón porque ha tenido perfiles Sí. bastante guays en el sentido de sacarle mucho partido en diferentes situaciones a cada jugador. Es una pena su descenso, pero Ngom va a ser un jugador que va a tener un mercado, ya no sé si incluso aquí, veremos. Sí, es posible que vaya Pero fuera. es muy buen nombre y nos ha gustado mucho a lo largo del año, como nos ha gustado a Josep Bala en ese tramo final, Jaime, que yo lo he metido en mi quinteto. Tremendo. Uno de los mejores moldes de la categoría en la posición interior, en la posición de 5, y encima un gran defensor. Creo que ha sido un jugador muy importante atrás para Valladolid, nada más y nada menos que 3 recuperaciones en los últimos 5 partidos de promedio, una barbaridad. 6,6 rebotes, 16 puntos, 55% en tiros de campo y 19 de valoración. No se ha salvado Valladolid, pero en Bala, si se hubiera llegado a salvar, hubiera sido, por supuesto, el máximo artífice de ello. Porque ha habido jugadores importantes. Ha estado Chele, ha estado Mike Torres, Manchón, como he dicho. Es que 2,8 recuperaciones es que son números espectaculares. O sea, es que en Bala ha terminado la temporada siendo de los mejores jugadores de la liga. Sí, tremendo el nivel en Bala. Y sobre todo por poderío físico, lo que he dicho, por capacidad de saber jugar. Y haber encontrado un poco una mina en Valladolid en él a la hora de jugar porque le hacía falta y ha encontrado ese referente en las últimas jornadas sin mucho éxito porque no se ha terminado salvando, pero dejando la sensación de que va a ser un interior muy cotizado en el mercado de cara a este verano. Aquí, bueno, Josep Bala nos ha dejado sin mucha competencia y bueno, y Tandon Ngom, que también lo ha estado. Pero bueno, podríamos haber mencionado a Musbarro, Cam Krutwig, que también han estado bastante bien los dos, incluso Andrei Balvin, jugadores que también podríamos haber mencionado antes, Joe Cremo y Andrei Norris, que han terminado bastante bien. Travis Manning, si no se hubiera lesionado, Sí. bastante nivel. Yo, mi sexto hombre, ya lo has mencionado tú, Joaquín Balinotti, creo que merecía estar. No podía meter los 4 exteriores porque si no ya se quedaba descompensado absolutamente, pero ha estado muy bien en puntos, en porcentaje de tiros de 2, que ha estado por encima del 50%, alrededor de 55, 37% en triples, jugador súper importante para Oviedo y que nos ha gustado muchísimo. Sí, tremendo. Yo, mi sexto hombre, Jaime, es Luke Fisher. No ha sido tan brillante a nivel estadístico en igual, pero sí bastante sólido, bastante cumplidor en ello y como ha sido un poco toda la temporada de Fisher, un jugador un poco más infravalorado dentro de lo que ha sido San Pablo Burgos y tanto para ti como para mí súper importante. Entonces también un poco para premiar lo que hemos dicho de a lo largo del año, pues poner la guinda como nuestro sexto hombre en este quinteto con un jugador que en el ascenso de su equipo ha sido fácil, que yo creo que en ACB contarán con él. Vamos, Sí, seguro. creo que va a ser un fijo. De hecho, tiene contrato. Así que menos que mencionar a un jugador que ha sido para mí, bueno, si no el primero, de los mejores jugadores de su posición de la competición este año. Jugador totalmente determinante. A otra cosa, jugaba San Pablo Burgos cuando estaba en pista. Creo que se ha entendido muy bien con todos los jugadores de San Pablo Burgos. Ya lo hacía el año pasado siendo importante, pero este año como que ha dado un paso más, ¿no? Y ha sido más determinante que nunca. Por resumir un poco en números, los últimos 5 partidos, 8,6 puntos, 5 rebotes y 11 de valoración. Bueno, cifras sólidas al fin y al cabo para un jugador. Sí, y está bien en defensa y ayuda. Más allá de eso, Es un jugador. lo que ha dejado en pista. Pues lo que tú decías. Sí, creo que está bien, como dices tú, que al final a Fischer se le valora si lo ves jugar. Los números no le hacen justicia porque es un jugador que siempre está en todos sitios, que toma las buenas decisiones, que se bloquea bien, que bloquea bien. Es muy importante para Burgos. Totalmente.
Y falta un director de orquesta para este equipo, Jaime, y aquí creo que, bueno, a los honores También lo hemos tenido claro. porque no hay debate de que Loro Encinas es el Sí. entrenador de las últimas 5 jornadas. Sí, a ver, es probablemente el que lo tenía más complicado a la hora de lograr un objetivo en estas últimas 5 jornadas, porque podríamos haber puesto a Savignani, pero es que Savignani en la jornada 30, no sé si fue 31 o 32, ya había ascendido. Entonces, las últimas 3 o las últimas 4 ya no se estaba jugando nada. Las posiciones de playoff no nos parecen tan relevantes. Podríamos haber mencionado a Jordi Juste sin problema por haber terminado a Cartagena séptimo, creo que era también otro de los nombres importantes. Podríamos haber vuelto a poner a Mikel Odriozola, que también estaba ahí como una opción interesante. Pero dentro de esa zona media-baja, el que, como decimos, partía en mayor desventaja más o menos y ha conseguido el objetivo a falta de una jornada es Loro Encinas, haciendo un baloncesto alegre, atrevido, rápido, defendiendo agresivamente, con una identidad que le ha cambiado la cara a Cantabria. Podríamos haber mencionado a Javi Zamora también, pero sí que es verdad que de los últimos 5 perdieron 4 y consiguieron la salvación en la última jornada. Y el que lo ha hecho de forma más holgada es Loro Encinas, y el que creo que es el que merece este galardón. Sobre todo porque Loro Encinas, sin haber metido toda su esencia en el equipo al final, por los tiempos en los que ha llegado, ha logrado salvar al equipo. 3 victorias consecutivas de muchísimo mérito, sabiendo jugar, lo que te he dicho, con su apuesta, con su juego, y encima yo creo que en unos problemas que tenía Cantabria este año, que era la defensa, que lo ha cambiado por completo, ha defendido el equipo espectacular, desde los básicos hasta las situaciones de bloque directo. Creo que ha sido el equipo que mejor ha defendido las últimas jornadas, seguro, si lo viésemos a detalle, seguro, 100%, y lo ha sacado con muchísimo tino y, vamos, creo que para mí, ya de los entrenadores del año, por supuesto, también, y encima el que se acaba salvando y el que más difícil lo tenía, porque el calendario de Cantabria era durísimo, y al final lo acaba sacando y chapo. Sí, con victoria fuera de casa en Zamora, que al final era complicado y lo consiguió sin tener que esperar a la última jornada como lo hicieron Valladolid y Menorca, que fue un duelo a vida o muerte. Con todo esto, Kiko, si quieres repasamos otra vez los quintetos y cerramos este vídeo de forma breve. Yo me he quedado con Alexander Svetkovic en el puesto de base, Dayson Smith, Jordan Walker, Mirza Bulic, Tanor Ngom, Balinotti de sexto hombre y entrenado por Loro Encinas. Yo de base Joaquín Balinotti, Dayson Smith escoltándole, Dylan Panek en el puesto de 3, Jaime Méndez en el puesto de 4, Desenvara en el puesto de 5, Luke Fisher como sexto hombre y entrenado también por Loro Encinas, que haya sido unánime. Pues esta ha sido la última edición a nivel liga regular de nuestros quintetos ideales. Como veis, pues como decimos, muy contentos también por lo que representa poner en estas últimas jornadas también jugadores nuevos, porque significa que el nivel de la liga está en un nivel altísimo. Nos plantearemos hacer un quinteto ideal, pero solo de los playoffs, no vamos a hacer de los 2 primeros partidos ni de los 3 primeros partidos, con lo cual a lo mejor metemos uno cuando se cierren las 4 series. Por nuestra parte, poniendo vuestros quintetos, qué jugadores nos hemos podido dejar, qué os ha parecido lo que es la idea de la serie para tener también en cuenta de cara a la temporada que viene. Y Kiko, pues nosotros por nuestra parte lo dejamos por aquí, nos vemos en la próxima. Muchas gracias como siempre por estar y seguimos trabajando. Nos vemos en la próxima. Chao. Un saludo. Chao.